Bienvenidos a las historias de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Soy Andrés Suárez Jaramillo y hoy vamos a hablar de la historia reciente en la política del Paraguay a propósito de la llegada al poder de Mario Abdo Benítez, candidato por la derecha del Partido Colorado, que ganó la presidencia el pasado mes de abril en unas reñidas elecciones contra el candidato de centro izquierda, Efraín Alegre. Escuchemos un breve aparte del discurso de Abdo Benítez el día de su victoria. Desde hoy se acabaron las divisiones estériles en el Paraguay. Se acabó el debate. El pueblo habló y mañana va a amanecer un Paraguay unido. Y yo me voy a dedicar a unir a la República del Paraguay. Mario Abdo Benítez es hijo de quien fuera el secretario privado de Alfredo Stroessner, uno de los dictadores que más infundió el terror en América Latina. Con mano de hierro, gobernó durante 35 años, en los cuales se cuentan más de 400 ejecuciones y 20.000 personas encarceladas, de acuerdo con la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay, que publicó estas cifras en el 2008. El partido Stroessner es el mismo partido del actual presidente Mario Abdo Benítez, o sea, el Partido Colorado. Se trata de la mayor fuerza política del Paraguay, un partido tradicional que se fundamenta en el nacionalismo y el republicanismo y que fue fundado en 1887. Durante la primera mitad del siglo XX, Paraguay sufrió una marcada inestabilidad política, salpicada por una guerra civil y una guerra con su vecino Bolivia, denominada la Guerra del Chaco, en la cual se disputó un territorio que se creía rico en petróleo, pero que no era así. El Partido Colorado llegó al poder en este contexto en 1947 y lideraría Paraguay durante 60 años ininterrumpidos. La figura militar de Stroessner participó en estos conflictos y con el paso de los años fue ganando terreno al punto que para comienzos de los años 50 el general Stroessner se convirtió en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas paraguayas. De 1954 a 1989, su régimen de 8 periodos de reelección se bautizó como el Estronato. Fueron años de represión contra cualquiera que le hiciera oposición. Se le acusa de haberle dado refugio a los criminales de guerra nazis, de haber torturado y encarcelado a sus detractores, así como de haber perseguido a la población indígena, en especial a los H, con prácticas de asesinatos y esclavitud. Sentimos un inmenso dolor en nuestros corazones, en nuestras mentes. Por eso hoy pedimos que el Estado paraguayo pueda responder este daño a nuestros pueblos, al pueblo paraguayo también de la víctima de la dictadura. A finales de los años 80, el Partido Colorado sufrió una ruptura interna entre militantes y tradicionalistas. Estos últimos se unieron para tumbar el régimen de Stroessner en 1989, quien se exilió en Brasil, donde murió en el 2006 sin haber sido condenado por los que se consideran crímenes de lesa humanidad. Paraguay entonces sufrió la transición de una dictadura a una democracia que quedó estipulado en 1992 con una nueva constitución de gobierno. En todo caso, los años 90 en el Paraguay serían bastante difíciles al interior del Partido Colorado. El poder estaba celosamente disputado por miembros del propio partido y se cocinaban alianzas que a finales del siglo chocarían. En 1996 se viviría un intento fallido de golpe de Estado militar que sería el antecedente para una época de violencia en 1999 conocida como el Marzo Paraguayo. El asesinato de un vicepresidente desencadenaría una crisis sociopolítica que puso al Partido Colorado en el ojo del huracán. Comenzando el siglo XXI, el Partido Colorado continuó su hegemonía hasta el 2008, cuando después de 60 años de reinar en el poder perdió las elecciones. Fernando Lugo, representando una coalición opositora de izquierda, ganó la presidencia luego de prometer un gobierno con reforma agraria y mejoramiento de la justicia. No obstante, un juicio político en su contra, adelantado por el Parlamento, lo destituyó de la presidencia antes del fin de su mandato. A partir del 2013, el Partido Colorado retomó las riendas del Ejecutivo en medio de un escándalo de corrupción. Ahora, con Mario Abdo Benítez en la presidencia, los paraguayos están a la expectativa sobre sus políticas de derecha en contra del matrimonio homosexual, en contra del aborto y a favor de los negocios extranjeros para exportar soya.
Muchos en la oposición del Paraguay creen que Mario Abdo Benítez es un heredero del estronismo. En este país, que es uno de los más pobres de América Latina, la edad media de la población es de 25 años, así que la dictadura es una idea abstracta para muchos de los votantes. Con esta crónica, una de mis esperanzas será refrescar la memoria de algunos. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia reciente de la política en Paraguay. Esta y otras historias las pueden encontrar en nuestro sitio web, france24.com.